Estimados amigos, amados hermanos, gracias por acompañarnos el día de hoy en nuestra programación. Bienvenido a nuestro programa Reflexiones con el pastor Andy Zamora. Antes de empezar, quisiera hacerles un comentario. Vengo aterrizando, vengo llegando de mi primer viaje después de la pandemia, post pandemia, ¿verdad? Y me tocó la bendición, inmensa bendición de haber ido a visitar la obra de Charlotte, allá en el norte de Carolina del Norte. Hermano, una iglesia fantástica que se desbordó en atención, en afecto, en amor, en cariño. Y quisiera pues darle las gracias, aprovechar esta oportunidad para darle las gracias a los pastores García, a los hermanos García que están a cargo de esa congregación y decirles que me traje una impresión maravillosa. Vengo muy contento, muy alegre, vengo casi sin palabras para poder expresarlo, ¿verdad? De la buena impresión que me llevé. No me imaginé que la iglesia estaba tan hermosa como la han desarrollado ustedes, como Dios les ha dado esa capacidad de poder desarrollar esa congregación, ¿verdad? Impresionado también por la cantidad de jóvenes que hay ahí, tremendamente, ¿verdad? Es casi un ministerio de jóvenes. Está muy hermosa la iglesia, muy bonita, y además de eso, pues he visto el esfuerzo en tratar de poder aprender nuestra doctrina y nuestra enseñanza. Y sinceramente, gracias, hermanos de Carolina del Norte, de Charlotte. En realidad están en Gastonia, que está pegado ahí a Charlotte. Está como a unos minutos del centro de Charlotte. Gracias por sus atenciones, el Señor les bendiga. Bueno, para entrar en materia el día de hoy, venía pensando, ninguna religión salva. Ahora que estoy oyendo un sonido medio raro ahí, por favor, sí. Estoy viendo que están pasando noticias como de una situación que pasó con el Dalai Lama, muy interesante, un poquito grotesca quizá las imágenes, pero esto me demuestra a mí una cosa y me trae a colación reflexionar un poquito con usted. Quiero reflexionar un poquito con usted. Las religiones no salvan. Ninguna religión salva. Usted no se salva por ser evangélico. Usted no se salva por ser católico. Usted no se salva por ser budista, ni por ser hinduista. Usted no se salva por practicar esta o esta otra religión. La salvación viene por Cristo Jesús. Quizá quisiera empezar esta reflexión hablando un poquitito de mi vida como católico. Todos los años que fui católico, fui desde niño católico. Quizá en muchas oportunidades me habrá oído hablar usted de mi infancia, de mi niñez. Yo nací en una comunidad indígena, en una reserva indígena de Costa Rica. Yo soy de la provincia de Limón, de la zona de Talamanca, allá en Limón. Y por esas cosas de la vida, Dios tenía un propósito y un proyecto, y me tocó a mí salir de mi comunidad indígena, de mi cultura, para poder estudiar, ¿verdad? Y quisiera ponerles un momento, no sé si está disponible el video, un poquito el video para que hacerles un recordatorio. Bájale un poquito el volumen, sí. Eso es allá, la zona de Biribiri, donde yo soy. Ese es el idioma que hablamos y la cultura que nosotros hablamos. La cultura de donde yo nací, el pueblo donde yo nací, Talamanca. Ahí está. Pero me tocó ir al seminario. La educación mía fue una educación católica. Eso fue un claustro católico, un seminario, lugar muy bonito. Era niño, muy niño. Yo soy monaguillo desde que tengo
6 años de edad era monaguillo. Ese es mi tiempo de seminarista. Esa es mi experiencia como seminarista católico. Esta Biblia todavía la tengo. Tengo esta Biblia Nácar Colunga. Dicho sea de paso, ahora que el Señor Jesucristo me rescató, he conservado algunas cosas. Por ejemplo, una de las cosas es esta Biblia Nácar Colunga de aquellos tiempos. Y ahora al estudiar las Escrituras desde el punto de vista evangélico, me doy cuenta que es una buena Biblia. Son buenas Biblias, fíjese. La gente le tiene horror a las Biblias católicas, pero tengo que decirle, si una persona estudia teología, se da cuenta que las Biblias católicas son buenas traducciones. Claro, incluyen ahí los libros apócrifos, simplemente no los lea. Pero son buenas traducciones, ese es el punto que quiero decirle. El otro día estaba leyendo La Cantera de Iglesias, buenísima. La de Luis Alonso Schockel. Esas son Biblias católicas, pero son traducciones extraordinariamente buenas, de verdad, son buenas. Esta es la típica Nácar Colunga. Y de vez en cuando estoy haciendo un estudio, la consulto, porque yo sé que son buenas traducciones. Pero quiero decirle, hoy que ya vine al Evangelio, la historia no se la voy a contar otra vez porque es muy larga, pero fíjese que hoy que vengo al Evangelio, me doy cuenta que no hay ninguna religión que lo pueda salvar a uno. Las religiones no salvan. Ese es el error en que están muchos. Alguna gente cree que va al cielo por ser budista, o que pueden llegar a alcanzar el grado o el nivel del nirvana porque son budistas. Esto lo digo porque ahora está famosa, está viral la situación que pasó con el Dalai Lama y un niño, ¿verdad? El Dalai Lama empezó a decirle a un niño que lo besara y también le sacó la lengua y le dijo que le chupara la lengua. Entonces todo esto se ha vuelto viral, esto ha desatado pues un montón de ataques y de cosas, ¿verdad? Pero debo decirle que durante todo el tiempo que yo fui seminarista, y no estoy defendiendo a nadie, solo estoy diciendo la verdad, durante todos los años que yo fui seminarista católico, nunca se me acercó ningún cura con intenciones pedófilas o intenciones sexuales. Eso no quiere decir que no lo hayan hecho, pero yo le digo mi experiencia personal, lo que yo puedo dar testimonio, era todo lo contrario. Los curas en ese seminario católico diocesano, está en la ciudad de Tres Ríos. Bueno, ya no funciona. El edificio está ahí, pero ya no es seminario, ¿verdad? Muchos años hace de eso. Esto hará unos 45, 50 años atrás, ¿verdad? Tengo un amigo todavía de 53 años de amistad. Usted sabe lo que es tener un amigo de 50 años, ¿verdad? Todavía tengo un amigo. Nos hablamos a menudo, hablamos de Cristo, hablamos de la diferencia, qué es lo que él opina, qué opino yo, cuestiones políticas. Somos amigos. Viene desde el tiempo del seminario. ¿Ve? Entonces, yo nunca vi en el seminario católico una intención de algún sacerdote de sexual y esas cosas. Nunca, al contrario. A veces pienso que eran un poquito homofóbicos, porque ellos cuando notaban que algún muchacho tenía alguna tendencia media rara, al ratito ya no lo veía uno y uno preguntaba, ¿qué pasó con fulano? No, dices que no tenía vocación. Entonces ya uno sabe que fue que lo habían expulsado del seminario. Esto me ayudó un poco a entender la diferencia, el vivir metido desde los 6 años, sirviendo ahí en la iglesia como monaguillo.
Yo era el que servía, yo sabía yo era el que preparaba todo para que el sacerdote hiciera la misa y dijera misa. Yo me sé todo eso de memoria, me lo sabía. Es más, cuando yo salí del seminario, no salí porque me fui, salí porque iba a un año de prueba. Cuando me gradué del seminario menor, hablé con los sacerdotes y les decía la intención que yo tenía de regresar otra vez al seminario. Pues me gustaba la vida intelectual que tienen ahí, me gustaba mucho la vida de pinacoteca que tenían ellos, muy bonito todo eso. Eso a mí me gusta leer, siempre me ha gustado leer. Entonces el sacerdote me dijo, bueno, usted puede hacer un año de prueba cuando termine en el mayor, o lo puede hacer antes, como usted quiera. Y entonces dije, bueno, lo voy a salir de una vez, voy a salir de ese asunto. Y entonces hice mi año de prueba antes de ir al mayor. ¿Ve? Lo que pasa es que ahí conocí a Jania. Dios tenía otro plan completamente diferente, ¿verdad? Yo fui a trabajar al lugar donde estaba mi papá y le dije, voy a trabajar en la compañía, en la Standard Fruit Company. Y entonces él me dijo, sí, voy a hablar con mi jefe. Mi jefe puede ayudarte. Entonces resulta de que el jefe le dijo que había una plaza. Y esa plaza era esa posición era de Jania. Jania se pasó a otro departamento y quedó el vacante y ese me lo dieron a mí. Y ahí conocí a Jania. Y usted sabe, ¿verdad? Din don, din dan, las campanas del amor, ¿verdad? Entonces ya no volví nunca más al seminario. Eso fue, pero seguí sirviendo en la iglesia. Seguía yo de monaguillo. El padre era muy buena persona, muy linda persona, ¿verdad? Quiero decir todo esto porque tengo un background que es católico. Yo creo que la mayoría de ustedes tal vez son católicos, han sido católicos o fueron católicos, ¿verdad? Entonces yo vivía pues pensando que todo estaba muy bien, mi vida religiosa, mi vida católica, todos los domingos a misa y cada vez el padre me tenía una confianza muy grande, un poquito inconforme porque no terminé mis estudios, pero estaba contento él y sobre todo que yo le ayudaba. Pero me di cuenta de algo, me di cuenta que mucha gente es católica solo por tradición. Me empecé a dar cuenta que mucho católico es católico no por convicción personal, sino por tradición. Porque eso fue lo que a mí me pasó. Eso me sucedió a mí. La realidad de que servir en la Iglesia Católica y servir, que fue muy bonita, es una etapa muy interesante que pasa uno en la vida, ¿verdad? No era porque yo estaba convencido, era por obediencia a mis papás, era por obediencia a mi papá. En ese tiempo, yo tengo 69 años, ahorita voy a cumplir 70 años este agosto que viene. Entonces yo soy de una generación que respetaba a los padres. Yo soy de una generación que honraba a sus papás. Yo soy de una generación que tenía temor de papá y de mamá. Honrábamos a padre y madre. Entonces mi papá me decía, a usted le conviene, vaya, estudie, haga esto. Y mi papá tenía razón. Al final, ahora que tengo 69 años, vuelvo a ver para atrás y en mucho mi viejito tenía razón. Bueno, entonces yo me doy cuenta que vivo una vida que aparentemente tranquila, buena, bendecida, pero en el fondo lo que estaba yo era obedeciendo a mis papás, no era que yo estaba conviccionado. Fíjese que de pronto tengo una experiencia con el Señor Jesucristo. Yo empecé a pensar que Dios estaba allí en el cielo y que sí existía Dios. Ya cuando era grande, ya estudié, cuando tuve la oportunidad de ir a la universidad, ya casado yo, ¿verdad? Entraba yo en ese razonamiento muchas veces intelectual de la existencia de Dios, si existe o no existe. Y yo siempre pensé que Dios existía. Nunca he sido ateo en eso, jamás. Siempre he pensado que Dios existe, pero yo pensaba que Dios estaba muy ocupado, que Dios estaba tan ocupado haciendo cosas del cosmos, de cosas importantes, y que ¿qué le iba a importar mi vida
a Dios. Yo pensaba eso. Pero bueno, pasé por bonito las situaciones políticas que viví. Trabajé en el gobierno, trabajé con uno de los presidentes que hoy día es benemérito de la patria. Yo trabajé con el presidente Daniel Oduber. Yo fui director ejecutivo de una institución autónoma. Esas son buenas experiencias. Pero yo no tenía una relación con Cristo. Yo vivía una religión, pero yo no tenía una relación con Dios directa. Yo pensaba que Dios estaba muy ocupado para fijarse en mi vida. No fue sino hasta que me vine a Estados Unidos. A mí me habían dicho que cruzar la frontera era fácil. Usted se va y le paga un coyote y lo pasan fácil. Brincando pasa ahí, dicen. ¿Qué va? Bueno, si ahora es difícil, en aquel tiempo era difícil también. ¿Okay? Lo que pasa es que en aquel tiempo solo se pagaban $300 por el coyote, ¿verdad? Ahora no, ahora son miles de dólares que se pagan, ¿verdad? Pero ahí cruzando la frontera tuve mi encuentro con Dios, porque era como que Dios lo quiere agarrar a uno solo, sin amigos, sin familia, como para demostrarle a uno que uno lo necesita, que uno está solo sin Él. Así te quería agarrar. No quiero extenderme yo en la explicación del testimonio de cómo me lo presenté yo mismo, ¿verdad? Pero tuve ahí un encuentro con el Señor Jesucristo. Lo que quiero decirle a usted que me está viendo, yo quisiera que me estuviera viendo alguien católico o alguien que es de otra religión. Yo me di cuenta en mi vida personal que la religión no salva, que yo no me salvo por ser católico. Usted no se salva por practicar la religión católica. Eso no lo salva a uno. Eso es un engaño. No es cierto. Usted no se salva por ser evangélico. Comencemos por ahí. ¿Usted cree que uno se salva por ser evangélico? No. La religión no salva. Ninguna religión salva. El que salva es el Señor Jesús. Jesús es el que salva. Y a veces confundimos a Jesús con la religión. Y por eso es que mucha gente se vuelve ortodoxa, religiosa, recalcitrante. Les dicen, allá en su país, les dicen de hueso colorado. Se vuelven de hueso colorado. Pero en el fondo, si nosotros vamos a la palabra de Dios, la religión nos salva. Los judíos no se salvan por ser judíos. El judío que no reciba a Jesucristo se condena como cualquier otro. Mire, el budista que no reciba a Jesucristo en su corazón y deje de ser budista, no se salva. Por eso usted va a ver que dice el libro de Juan capítulo 3, verso 18, dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No dice de religión, dice el Hijo de Dios. La religión no salva. El único que salva es el Hijo de Dios. Ahí lo dice. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído. Dice, en el nombre del unigénito Hijo. El Hijo es el que salva. El Hijo es el que da salvación. No es el ser evangélico, ni el ser católico, ni ser budista, ni de ninguna religión. Ninguna religión salva. Yo no lo quiero hacer usted evangélico. Yo no tengo la mera intención, al hablar así con usted, de que usted se vuelva evangélico. Yo no quiero que usted cambie de religión. ¿Qué gano yo con que usted cambie de religión? Para esta, para otra. Tiene importancia porque la religión no sirve para nada. La religión nos salva. Es más, si vamos a Juan capítulo 1, verso 29, dice, al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él. Juan el Bautista está hablando, dice que al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿Quién es el que quita el pecado del mundo? ¿La religión o el Cordero de Dios? ¿No dice ahí que es el Cordero de Dios? Entonces no es la religión. Usted no se salva por ser católico, ni usted por ser evangélico. Usted que critica al católico y se cree muy evangélico, usted no se salva por ser evangélico. La salvación viene por el Cordero, por el Hijo unigénito. Es Jesús el que salva, no es la religión. Ninguna religión salva. Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Está escrito en la Nácar Colunga. Vaya a la Nácar Colunga. Ahí dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi estimado amigo católico, usted no se salva por la Virgen. La Virgen no salva a nadie. O si no, Jesús es mentiroso. Pero Jesús no miente. Es lo que dice la Escritura. Dice que Jesús es el camino y la verdad y la vida. Léalo en su Nácar Colunga. Léalo. Ahí está claro. Juan 14:6. Léalo, búsquelo. Juan 14:6. Yo soy el camino. No dice el catolicismo es el camino. No dice la religión cristiana es el camino. No lo dice. No dice el budismo es el camino. Dice yo, Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Bendito sea Jesús, el Hijo de Dios. Eso es importante, es lo que dice aquí. Su Nácar Colunga lo dice. También en el libro de los Hechos, esto lo uso a menudo yo, en el capítulo 4, en el verso 12, literalmente dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Léalo, Nácar Colunga. Léalo. La Biblia del Peregrino, léalo. Esas son buenas Biblias, buenas traducciones. ¿Ok? A mí me gusta enseñar con esas Biblias porque yo sé que la gente que hizo estudió muy bien. Eso es lo que dice. En ningún otro salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no se salva por ser devoto de la Virgen de Guadalupe. Usted no se salva por ser devota de la Virgen de los Ángeles de Cartago. Usted no se salva por ser mujer devotas. Las mujeres devotas no se salvan. El que salva es Cristo Jesús. Dice ahí, en ningún otro hay salvación. Usted no se salva por San Judas Tadeo. Usted no se salva por San Martín de Porres. Usted no se salva por el niño de Atocha. Usted no se salva por el Cristo Negro de Esquipulas. Usted no se salva por ningún San Pascual Bailón, ni por San Simón. Usted no se salva por ninguna virgen salva. Ahí dice, en ningún otro hay salvación. Léalo en su Nácar Colunga. No le estoy mintiendo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo. Dice, no hay otro nombre. Ni Virgen de los Ángeles, ni Virgen del Perpetuo Socorro, ni Virgen del Carmen, ninguna virgen. Eso se llama idolatría. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino a través de mí. No a través de la Virgen, no a través de los santos, no a través de ningún ángel, ni nadie. Solamente a través de Jesús se puede llegar al Padre. Consúltelo. ¿Sabe cuál es el problema?
estimados amigos, hermanos católicos, porque sé que ahí hay hermanos también, que no nos enseñan a leer la Biblia. ¿Se acuerda cuando vamos a misa? Íbamos a misa, ¿se acuerda? Ahí en la entrada había un papelito, y ahí en el papelito venía todo el protocolo de la misa. Venía el salmo responsorial, ya usted sabía que tenía, ya usted sabía qué le iban a predicar. Ahí venía ya. Nunca nos enseñaron a leer la Biblia. Yo no sé, mi experiencia como católico, a mí nunca me enseñaron a andar con la Biblia. No necesitaba, la hojita esa la agarraban. Y en la homilía, sí, la homilía hablaba de la Biblia, pero yo nunca vi en una homilía a alguien leyendo la Biblia, comprobando lo que el cura decía. Es más, en el tiempo de mi papá, todavía alcancé a oír que la misa se decía en latín. Imagínense nosotros los indígenas, que hablamos bribri, con costos hablábamos español, ¿cómo íbamos a entender latín? ¿Cuándo? Nunca. Y hubo ese tiempo ya apenas lo agarré el rabito yo de que la Biblia se decía en latín. ¿Quién va a entender? Por eso el católico tiene un tremendo problema. Es iletrado bíblico. No les enseñan a consultar la Biblia, a leer la Biblia, a amar la Biblia. No les enseñan. Por eso de Biblia no sabe nada. Por lo general, los señores católicos, señoras católicas, son muy devotas del Santo Rosario. Señor, reprenda al diablo, ¿verdad? Pero del Rosario. Eso es idolatría. Se lo saben de memoria. Trisagios se los vuelan así. Pero de la Biblia no saben nada. Qué lástima que no leen la Biblia, ¿verdad? Porque esto es la palabra profética más segura, dice. Pedro, el de las llaves, sí, Pedro dice que la palabra profética más segura es esta. Pero no les enseñaron a leerla. Otro texto que es muy importante, apúntelo si le interesa. Efesios capítulo 2, verso 9. Dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Por qué no es por obras? Porque es por fe. ¿Fe en qué? En Jesucristo, no en la iglesia. No hay que tener fe en la iglesia católica, ni en la iglesia evangélica, ni en ninguna religión. La fe tiene que ser en Cristo Jesús. Por eso te digo que yo no quiero que usted cambie de ser católico. ¿Qué gano yo que usted se cambie de esta religión y brinque a esta otra? Si la religión no salva. La religión no salva. Mire qué tremendo, el libro de Gálatas nos dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. O sea que esto no es por obras, no es por lo que hacemos, es por creer en Jesucristo. No en una religión, en Jesucristo. Uno no se salva por ser judío. Uno no se salva por tener la sangre de Abraham. Imagínense, nosotros los indígenas, ¿cómo le haríamos si no somos descendientes de Abraham? Somos descendientes de nuestras tribus, que no tienen nada que ver con los descendientes de Abraham. Pero como es por la fe, entonces Dios, a los que no somos judíos, nos injerta en el olivo que es Cristo, por la fe. La salvación es por fe en Cristo. Y eso es lo que yo le quiero insistir a usted hoy. Después de tantos años de estar sirviendo en la iglesia católica como monaguillo, que era bonito, divertido, it was funny, era muy bonito porque me ganaba el respeto de los viejitos en el pueblo, me decían padrecito y me trataban bien, me regalaban confites, me regalaban helados. Ahí va el padrecito, decían, ahí va el padrecito.
O sea, esa parte la disfruté, pero eso no es salvación. Eso no me salva. Lo que a uno lo salva es la fe en Cristo Jesús. Y quiero insistirle, yo no tengo la menor intención de que usted cambie de religión. ¿Qué puede ganar usted y qué puedo ganar yo con que usted cambie de religión si la religión no sirve para nada? Porque la religión no salva. El que salva es Cristo. ¿Sabe qué es lo que yo quiero? Que usted establezca una relación con Jesús. Que usted empiece a tener una conexión con Jesucristo. Jesucristo salva. Salvación. Tener fe en Jesucristo me salva. No importa si usted es católico, no importa si usted es judaico, no importa si usted es mormón, no importa si usted es de cualquier religión que sea, para salvarse usted tiene que recibir a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Pero quiero terminar diciendo otra cosa. Bueno, insisto, no se engañe. Lo que se ha estado practicando, lamentablemente, en la Iglesia Católica es una idolatría. Y por eso es que hay ruina, por eso es que hay falta de bendición en el pueblo latinoamericano. No hay bendición de Dios. Siempre ha habido explotación, injusticia, pobreza, miseria. Pero es porque la Iglesia Católica nos ha muchas veces inculcado idolatría cuando nos enseña el rosario, cuando nos enseñan el famoso Santo Rosario, cuando nos enseñan la adoración, prácticamente dicen que no, pero es adoración a la Virgen. ¿Por qué le digo adoración? Porque es que ¿cómo me van a discutir a mí si yo estuve ahí? Si yo vengo de ahí, ¿cómo me van a decir a mí que no? Cuando se le prende la candelita y se le pone a la Virgen y le dice el cura a uno, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Y le pone la candelita. ¡Pum! ¿Qué es la candelita? La adoración a la Virgen. Adoración a un santo o a San Judas Tadeo, para que, como es el patrón de los doctores y los que hacen sanidad, entonces le prende la candelita. San Martín de Porres, el milagroso, le pone la candelita. Eso se llama idolatría. Ustedes están idolatrando vírgenes, santos, hombres de carne y hueso. Ninguna virgen salva. ¿No le leí ahorita lo que dice la Nácar Colunga? Que en ningún otro hay salvación. De verdad yo no lo quiero contrariar, no quiero que se enoje, quiero que me entienda. Quiero que me entienda lo que yo pude entender. Cuando yo entendí ¿cómo de veras? ¿Cómo voy a estar adorando a la secretaria cuando puedo ir con el jefe directo? ¿Por qué voy a tener que usar a la Virgen o a un santo para llegar al Padre? Y ahí dice, nadie viene al Padre sino por mí. Y por eso hay tanta falta de bendición, porque si usted lee en la Nácar Colunga, la idolatría acarrea maldición. Estar rezando el rosario lo único que hace es atraer maldición, porque es idolatría. No los adorarás ni les servirás, porque yo soy el Señor tu Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los idólatras, de los que me aborrecen. Por eso tanta pobreza. Y cada vez, en lugar de salir de la pobreza, en lugar de salir de la miseria, en lugar de salir de la maldición, se hunden más y se hunden más y se hunden más. Porque en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No somos salvos por creer en Moisés. No somos salvos por hacer buenas obras de la ley. No somos salvos por ser católicos o por ser evangélicos o por ser pentecostales o por ser bautistas. Somos salvos por creer en Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, entregarle nuestra vida a Él. Eso es lo que nos da salvación.
Termino con esto. Ojalá que usted quiera cambiar su vida. ¿No está cansado de correr? ¿No está cansado de ser el museo de las malas decisiones? ¿No está cansado de ser el museo del fracaso? ¿Ah? ¿No está cansado? Porque si está cansado, Cristo Jesús tiene la oportunidad para usted. Pero déjeme decirle algo. Lo que lo cambia a uno no es la religión. Lo que lo cambia a uno es tener una experiencia con el Señor Jesús. Lo que a uno lo transforma de verdad. Porque hay mucha gente en las iglesias evangélicas, salvas, pero que nunca han tenido una experiencia con Jesús. Hay gente que atesta a las iglesias evangélicas, las famosas megachurches, pero la gente no cambia. Siguen en lo mismo, nada más son salvos sin experiencia. Lo que a uno lo cambia de verdad es tener una experiencia con el Señor Jesús. Yo quiero que usted me entienda eso hoy. ¿Qué fue lo que cambió a Moisés? Una experiencia con Dios. Él andaba ahí con las ovejas, con el rebaño de Jetro, su suegro. Y de pronto tiene una experiencia y ve la zarza ardiendo y le llama la atención que el fuego de la zarza no consume las ramas, no consume la zarza. Y dice Moisés, ¿qué es eso? Me acercaré para ver esto. ¿Qué maravilla es esta? Está viendo una experiencia. Y donde se acerca, le hablan. Moisés, Moisés, quítate las sandalias de los pies. Una experiencia lo cambió. Y él andaba ahí porque andaba huyendo. Pero esa experiencia lo transformó y lo cambió. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el libro de los Hechos, me parece que es en el capítulo 26, verso 13. Él cuenta que fue una experiencia él era perseguidor del cristianismo, perseguidor de la iglesia. En aquel tiempo le decían el camino, le decían a la iglesia. Perseguía a los de El Camino y le daba su aprobación para que mataran a pedradas a los cristianos. Y en su camino a Damasco, tiene una experiencia. Él vio que una luz más brillante que el sol lo dejó ciego. Y dice que lo tumbó y oyó la voz. No le dijo Moisés, Moisés, sino que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Tienes la experiencia. Una epifanía personal. Y desde ese momento le dio vuelta completamente a la vida de Pablo, como a Moisés. A Pablo le pasó también. Y lejos, ahora, en vez de andar persiguiendo a los cristianos, matando a los cristianos, respirando odio y violencia como el mundo de hoy, Pablo se dedica su vida a predicar el evangelio. ¿Qué lo cambió? Una experiencia. Y si hoy le estoy hablando a los señores católicos o a las señores inconversos, a las personas inconversas, también quiero hablarle a los hermanos evangélicos. Ustedes creen que por ir a esta, por ser pentecostales, No. Lo único que lo puede cambiar a uno es una experiencia con Jesús. Es una experiencia con el Señor. Pero esas experiencias no son como la gente dice. Hoy la gente pentecostal abusan. Es un abuso completo de que Dios me habló, que vi a Dios. Dios me dijo, Dios no les dijo nada.
Porque si Dios les dice algo, los cambia. ¿Cómo me doy cuenta que la gente me está mintiendo? Que no cambian. Es más, hay gente que dice, así dice el Señor, y profetizan, y dicen. Y yo los oigo, pero yo veo, por sus frutos los conoceréis, dice. Cuando usted ve un profeta que no cambia, está inventando la profecía. No es cierto. Porque si realmente Dios le habla, lo cambia. Mire, Moisés, y lo cambió. Saulo, y lo cambió. ¿Sabe qué pasa en la iglesia evangélica de hoy? Que hay mucha gente salva, pero no han tenido una experiencia que los cambia y que los transforma. Esas son cosas inefables. El apóstol Pablo dice en el capítulo 12 del libro de los Hechos, ahora pasaré, dice, a lo de las visiones y revelaciones del Señor, dice. Conozco a un hombre en Cristo hace 14 años. No sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo. Dios lo sabe, dice. Dios lo sabe. Y qué tremendo que el apóstol Pablo empieza a hablar de esas experiencias que él tiene, de esas experiencias que uno tiene cuando el Señor lo cambia de verdad. Y dice que hacía señales, prodigios y milagros, pero producto de aquel encuentro con el Señor. Dice él que oyó palabras inefables que al hombre no se le permite repetir o que el hombre no puede repetir. Ahí lo dice en el capítulo 12. Léalo. Yo sé que tal vez los señores católicos o hermanos católicos no están muy acostumbrados a leer la Biblia, pero sería bueno que nos acostumbráramos para ver si es cierto lo que dice ese predicador, lo que dice ese hombre, a ver si es cierto, ¿verdad? Pero mire qué interesante, interesante que dice que oyó palabras inefables. Hay experiencias que cuesta contarlas. Dice que Pablo quedó ciego del resplandor de su gloria, quedó ciego. Después tuvo que ir donde Ananías, uno de los hermanos, y Ananías, como sabía quién era Pablo, Ananías recibe la voz del Señor que le dice que vaya a atender a Pablo y ayudarle a Pablo. Y Ananías dice, Señor, pero ese hombre era enemigo de nosotros. Y el Señor lo manda, ¿verdad? Pero es que Pablo estaba ciego, había quedado ciego por la experiencia. Necesitó de otro por la experiencia que tuvo. Las experiencias son las que lo cambian a uno. Y no crea que todo el mundo tiene experiencias. Mucha gente que dice que Dios le habla, no es cierto que Dios le habla. Hay gente que abusa de eso. Están muy acostumbrados a decir, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y no le dijo nada. ¿Por qué? Porque yo no veo el cambio. No hay cambio. No hay transformación. Las experiencias son las que transforman. Las experiencias son las que lo cambian a uno. Mucha gente salva, pero no cambian. La iglesia cristiana está llena de gente salva que no cambian. ¿Y por qué que no cambian? Porque no tienen una experiencia. Nunca la tuvieron. No, pero decimos así, dice el Señor, ¿verdad? Claro. ¿Verdad? Un bendito domingo. Yo estaba en muy mala situación económica. Y un bendito domingo aquel, ¿verdad? Estoy un poquito afligido porque no me está yendo bien, ¿ve? Y voy a prender el carro para ir a leer. Era un domingo, yo iba a predicar, iba a enseñar. Y voy a prender el carro y no prende el carro. Ay, Dios. Entonces, Dali no prende el carro. Me tengo que ir caminando, pero no era lejos. Caminando llegaba como en 10, 15 minutos. La iglesia estaba en Orange, en la ciudad de Orange. Cuando llego, me topo con uno de los pastores americanos y me dice así, a rajatabla, que tienen que hablar conmigo porque tomaron la decisión de que nos saliéramos del edificio de ellos. Dios mío, yo no le había enseñado a la gente ni a diezmar ni a ofrendar. Juntábamos $14, $12 de ofrenda. Eso es lo que juntábamos. Bueno, cuando me da la noticia, sigo yo y voy preocupado a la iglesia, voy a dar el sermón. Entonces, obviamente
la enseñanza, pues trato de motivar la ofrenda y decirle a los hermanos la situación. Pero no diezmaron. Se juntó un poquitillo de dinero ahí, no se podía hacer el cambio. Me vine un poquito afligido, ¿verdad? Me vine un poquito afligido y entonces tuve una experiencia un poquito difícil en la casa, ¿verdad? Entonces me afligí y dije, no, creo que me equivoqué en esto del pastoreo. De repente, el pastoreo no es para mí. Y voy a entregar la iglesia, porque no puedo seguir en esta situación que estoy ahorita. ¿Ve? Y no lo quiero cansar. En algunas oportunidades he contado esto, ¿verdad? Lo que me sucedió fue que cuando me puse a meditar, me fui para la parte de atrás de mi casa, en el backyard, que estaba todo sucio y todo feo. Había una piscina ahí seca. Y me puse a hablar con Dios, a decirle, Señor, ¿qué quieres que haga con la iglesia? No tenemos dinero, no sabemos dónde ir. ¿A quién se la doy? Se la doy a fulano, a sultano. ¿Qué hago con las poquitas ovejas que hay ahí, Señor? ¿Qué hago? Porque si tú no estás conmigo, ¿para qué me meto a ser pastor? Eso le decía yo. Fracasado, me sentía mal. Es como que Dios a veces espera que nos vaya mal para convencernos de que no es por nuestro brazo ni por nuestra fuerza. Y yo recuerdo que ya estaba atardeciendo, estaba oscuro, y sentí que una persona andaba detrás de mí. No sé por qué se me ocurrió que pudo haber sido un vecino, porque tenía un vecino que era muy confianzudo. Un hermano, un señor, Paul se llamaba. Y pensé, debe ser Paul que anda ahí, ¿verdad? Y como estaba yo medio lagrimeando, no quería que me viera. Entonces me oculté un poco así y me traté de limpiar las lágrimas para ver quién era. Pero donde yo estoy en esa aflicción de que quiero dejar el ministerio, me pone la mano aquí, en este hombro de aquí. Y fíjese que no sé cómo, pregúnteme, no sé cómo, logré ver el orificio del clavo, la mano. ¿Quién puede tener una mano con un orificio de clavo sino solo el Señor Jesús? Y ahorita me tengo que contener mucho para poder contarles esto a ustedes. Porque a veces contarlo es como volverlo a experimentar. Tengo que ponerme muy fuerte para contarlo. Y dentro de mi aflicción, se me olvidó la aflicción y todo, se me olvidó completamente. Y vinieron aquellas palabras del Señor Jesús a mis espaldas, con la mano puesta. Nunca te dejaré. Porque era que yo pensé que no estaba conmigo. Es que todo, no, yo nunca te dejaré. Yo nunca te abandonaré. Yo siempre estaré contigo para sostenerte con la diestra de mi poder. Así como estuve con Moisés, así mismo estaré contigo. Donde quiera que vayas, no te soltaré hasta que no haya hecho contigo lo que me he propuesto hacer. Esas fueron sus palabras. Y imagínense, yo luchaba por volver a verlo hacia atrás. Él con aquella calma, aquel amor tan tremendo, aquella experiencia tan extraordinaria. Nadie puede hablar como él. A pesar de que traté de volverlo a ver, no me dio tiempo. Pero él sí tuvo tiempo de decirme todo lo que él quería decir. Para mí fue una experiencia maravillosa que me cuesta contarla. Me cuesta contarla porque si la cuento tengo que mantenerme impersonal por dentro. Porque es una experiencia viva. No se puede, yo no les puedo explicar a ustedes cómo era la voz de él. Yo no les puedo explicar a ustedes cómo era su voz.
llena de amor, compasión. No lo puedo decir. No se puede decir. Pero yo solo sabía algo. Nadie puede hablar como él. Nadie puede hablar así. Nadie puede hablar con esa carga de amor, con esa carga de ternura, con esa carga de sobrenaturalidad. Yo sabía que era el Señor. Y viendo el hueco en la mano, eso cambió mi vida. Todavía soy un hombre defectuoso, como decía el apóstol Pablo. Todavía estamos en esta carne. Decía el apóstol Pablo, porque no hago el bien que quiero y el mal que no quiero, eso es lo que practico. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Todos tenemos esos problemas. El apóstol Pablo, el apóstol de la gentilidad, el apóstol más preeminente en la predicación del evangelio, si él mismo, teniendo esa experiencia tan grande, él mismo decía, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque no hago lo que quiero y lo que no quiero es lo que hago. Miserable de mí, decía. Pues obviamente usted y yo también vamos a tener ese tipo de dificultades en este cuerpo. Pero lo cierto es que no somos la misma persona. Hemos cambiado. Y eso es lo que yo quiero. Usted no puede cambiar solo. Usted puede intentar ser distinto. Usted puede ir a un psicólogo para cambiar. Usted puede tratar los métodos humanos para cambiar. Pero usted no puede cambiar solo. Solo una experiencia con Él te puede cambiar. ¿No quisieras tener esa experiencia? ¿No quisieras experimentar lo que experimentó el apóstol Pablo? Con razón decía, palabras inefables. Son cosas que no se pueden expresar. Son experiencias que no se pueden contar porque no hay palabras para poder describir qué fue lo que uno vio, qué fue lo que uno sintió, qué fue lo que uno escuchó. Eso es lo que lo cambia a uno. No lo cambia para ser religioso. Por eso los ortodoxos no cambian. Los ortodoxos no cambian. Son religiosos, legalistas, farisaicos. Le ponen pesadas cargas a los demás que ni ellos mismos pueden mover. Pues no cambian. Porque el secreto no está en la ortodoxia. El secreto no está en la religión. El secreto está en tener una experiencia con Jesús. Y eso es lo que hay que buscar en una iglesia. No es ir a practicar esta religión. Y el ortodoxo, ¿qué es lo que hace? Andar midiendo las enaguas de las mujeres, que llegue hasta los tobillos. Esos son los ortodoxos. Esos son los que andan diciendo, la mujer no debe usar pantalones. Esos son los que dicen, es porque se pintan, no deben usar oro porque eso es del diablo. Eso es la ortodoxia. Esos son los religiosos. Pero no cambian. Precisamente, mire al Dalai Lama. No cambian. ¿Por qué? Porque lo que uno lo cambia es solo una cosa. Tener una experiencia con Él. Oírlo, por lo menos una vez. Debo confesar esto. Esa es la única vez que Jesús me habló a mí. Lo he buscado, lo he ayunado, he pedido. Solo esa vez me habló Él a mí. Una sola vez. Nunca te dejaré. Nunca. Una experiencia maravillosa. Cuesta contarla. Cuesta mucho contarla. Sin ponerse emotivo uno. Eso es lo único que lo cambia a uno. Ya, cuando uno le pasó eso, ya no le importa a uno nada. Por eso salió Pablo hasta la cabeza. Le cortaron la cabeza. Hasta entrega uno la vida. Lo entrega uno todo.
Aguanta la calumnia, aguanta la patada, aguanta las escupas que le tiran por la experiencia. Esa experiencia lo cambia a uno porque le hace entender la realidad de Jesús. Porque le hace entender y vivir que Jesús es real. Que no es un cuento de un librito de cuentos. No, Él es real. Y eso es lo que te cambia. Si usted no puede cambiar, yo le voy a decir la verdad, no es el psicólogo. No es el doctor que te va a cambiar. Ni usted mismo se puede cambiar. Solo Él. Él es el único que te puede transformar. Si esta reflexión te ha servido, si esta reflexión te ha dado alguna respuesta, háganos un like. Háganos un like para que el robot de YouTube nos recomiende y que muchas personas puedan escuchar lo que usted oyó. Háganos un like en YouTube. A usted no le cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón. Si usted nos está viendo por el Facebook, hágase nuestro seguidor. Síganos en Instagram, en Twitter, en TikTok. También quiero pedirle que baje la aplicación de la obra de Orange para que reciba las notificaciones de la programación que nosotros realizamos y usted pueda estar con nosotros. No me queda más que decirles, la religión no salva. La religión no cambia a nadie. El único que nos cambia y nos salva es el Señor Jesucristo. Lo único que lo va a cambiar a usted es tener una experiencia con el Señor. Visítenos este domingo. Venga a la obra de Orange. Nuestro servicio es a la 1:30 de la tarde. La dirección es 2232 South Harbor Boulevard, en la ciudad de Anaheim. Estamos pegaditos a Disneylandia. Véngase este domingo, esté con nosotros. De repente va a tener esa experiencia sobrenatural que pueda cambiar su vida. Muchísimas gracias, amigos. Muchísimas gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga abundantemente. Que les dé esa experiencia que usted necesita. Bendiciones. No temas, no desaliente tu corazón, porque yo, el Señor tu Dios, estaré contigo. No temas de la peste de destrucción, con mis alas te cubriré, soy tu refugio. Y aunque pases por valles de sombra, contigo estaré. Escúchame, hijo mío. Y donde quiera que marchen tus pies, nunca más tú tendrás que temer, yo te cuidaré. Te rodeará, te cubrirá ángeles en este lugar. Te cuidarán, te guardarán, te tomarán en tus manos y te llevarán. Te rodearán, te cubrirán tus alas. Ángeles en este lugar te cuidarán, te guardarán, te tomarán en sus manos y te llevarán. Te cuidarán. Y adora a Dios que te cuida.
Hay ángeles en este lugar. Aquí en tu casa hay ángeles en este momento. Ángeles que te rodean. Por eso levanta el altar al Señor, tu Dios, tu salvación. Adórale, 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 iglesia, adórale. Dile aleluya, aleluya. Adórale, adórale.